Asuntos de Hermanas, Creciendo por Estudio y por Fe, presenta la serie Una historia de resiliencia y fe. Capítulo 3, Joven adulto soltero y Años en la misión. Pues estamos aquí listos para este nuevo capítulo de la serie que estamos haciendo de papá. Lili, no sé si quieras agregar algo de cómo, en dónde empezamos hoy. Como enfocar un poco más en los años después del benemérito, encontrarnos un poco más sobre cómo te vas a la misión, porque entiendo que, como nos decías en el último pasado, ¿no? En el episodio pasado, mandas tus papeles y no te llegan, y entonces no te vas, pero entiendo que en algún momento tomas un examen para la UNAM, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué examen tomaste? ¿Para qué carrera? Después del benemérito, yo salí en 1974. ¿Cómo fue justo después del bene? No, yo me regresé a Oaxaca, pero no tenía dinero para entrar a la escuela. Sobre todo que quería yo estudiar en la UNAM. Pues necesitaba yo dinero para rentar un cuarto, sostenerme, y ropa y muchas cosas, ¿no? Entonces regresé a Oaxaca y se me salió, me dieron chance de cubrir interinatos como maestro de primaria en una comunidad por el distrito de Cimatlán. Era una escuela unitaria, es decir, había primero, segundo y tercer año atendía un solo maestro para 3 grupos. El grupo de primero era numeroso, con unos 28, 30 chamacos, de segundo tal vez unos 18 y el tercero eran como 12. Pero era muy complicado, yo no era maestro, por lo tanto no tenía experiencia de algunas clases que había dado en el benemérito de seminario, ¿no? A la primaria, pero no tenía experiencia como controlar, entonces era un relajo porque, y los ponía a hacer algo de trabajo, iba con los segundos y acababan los de primero, y hacían un relajo y los de tercero estaban esperando, todo era un caos todos los días, hasta que se me ocurrió un día decir, voy a ir de 8 a 11, creo, algo así, voy a tener primero y segundo, así que pongo a trabajar a unos mientras atiendo a otros, y me la llevo, y a los de tercero que vengan hasta las 12, ¿no? Hasta las 11:30. Y con 2 horas y media que yo esté con los de tercero, los chavos agarran la onda, ¿no? Y así me la llevé por todo el tiempo casi. Hasta que un día tiempo? ¿Andé? ¿Cuánto tiempo? ¿Como un año, un semestre, unos meses? 6 meses. Ok. Y hasta que un día me cayó el inspector y el supervisor de zona. Y el supervisor era un tipo de 50 años tal vez, con bastante criterio, pero el inspector era un viejito como de 70 años, yo creo, tradicionalista, conservador, cerrado, cuadrado, difícil de hacerle entender las cosas. Cuando llegaron y vieron que llegaron cuando estaba yo con los de tercer año nada más, se escandalizó el inspector, el viejito, porque ¿dónde estaban los de primero y segundo? Pues le dije, pues en su casa. ¿Cómo que en su casa? Y ya le expliqué por qué lo había hecho. Le digo, ¿quién la autorizó? Yo, nunca usted pidió permiso a nadie. O no necesitaba pedir permiso, yo creo que los resultados son buenos. Y entonces intervino el supervisor de zona. Le digo, deje, yo atiendo este asunto, maestro. Entonces agarró a los chamacos y les dijo, a ver cómo andan en lectura. Y unas fieras leyendo, ¿no? ¿Y qué más se les han enseñado? Pues, ¿quién le platicamos del Popol Vuh, del Chilámbala, de la Ilíada, de la Odisea? Y empezaron todas las obras que yo les había leído. Y les platicaba yo porque yo había aprendido en la prepa en literatura mexicana, universal y española, ¿no? Y buenísimo, matemáticas, quebrado, raíz cuadrada y todo. Apantallaron a los dos, los chamacos. Y él ya al terminar me dijo, siga, el supervisor me dijo, sígale maestro, ¿cómo va? Es más, tengo una plaza federal para usted, nada más que era hasta Los Mijes, ¿no? Hasta las sierras, refundido ahí en la montaña. Le ofrezco una plaza federal para usted. Le dije, no, es que yo me tengo que ir a la UNAM, ya me tengo que presentar mi examen, voy a México. Y ya, pues no acepté, ¿no? Y esa fue mi experiencia y muy buena con los chicos. No me llevaba muy bien con los papás varones, porque el maestro anterior le
le gustaba emborracharse con ellos, llevaba licor y todo. Y yo enseñaba pues, a jugar fútbol, básquetbol, vóley. Yo llevaba mis balones, les ponía a jugar, ¿no? Entonces, pero las señoras felices estaban con lo que yo, cómo trataba yo a sus niños, ¿no? Pero ahí era una comunidad muy machista. Las mujeres no tenían voto. Todo lo que los balones decían, eso se hacía. Sin embargo, pues fue una buena experiencia. Ahí junté un poquito de dinero y siguiente semestre fui bueno, ahí perdí casi el año. Presenté mi examen en la UNAM para estudiar sociología. Lo pasé y cuando regresé, con el poco dinero que tenía, le dije a mi mamá que me iba, que me la hacen de todos de jamón. No me... Mis hermanas, que había pasado del 68. Para esto, 72, ¿qué año era? ¿Nos dijiste? ¿75? 75. Entonces, había pasado todos los problemas de la UNAM y que te va a pasar algo y dónde vas a vivir y qué vas a comer. Nunca me dijeron que me lo iban a dar ellas, pero me la hicieron de todo. Y para entonces ya había salido tu papi, ¿no? De la cárcel, ¿no? En Ya, esta época, ¿no? ya. ¿Y cómo era la situación con él ahí? Conmigo siempre fue muy buena, conmigo. Mi papá realmente, mientras no tuviera los efectos de la licor, era una buena persona. Lo que siempre fue a un borracho, era muy trabajador, pero borracho se alocaba, ¿no? Cuando tenía licor. Pero a mí me respetaba mucho, a pesar de él no se dejaba que nadie corrigiera o le dijera las cosas como eran. Cuidado, alguien le decía porque era capaz de aventarle lo que tuviera en la mano y todo, ¿no? Golpear y todo. Pero a mí sí me hacía caso. Cuando llegaba yo y estaba haciendo sus locuras, era, termine de comer y vais a dormir. Sí, mijo, sí, mijo. A mí me hacía caso. Yo nunca tuve golpes de mi mamá ni de mi papá. Siempre me trataron bien, ¿no? Bueno, no di motivos también, yo creo. Mi papá fue el que dijo, bueno, pues de comer no te va a faltar, pero no te puedo ofrecer nada más, ¿no? Aquí va a haber comida. Y me puse a buscar otro trabajo, y entonces ahí presenté el examen, ahí perdí el semestre, otro semestre, ir de un lado para otro, pero en el 75 entré hice mi examen. Pues todo lo que había no me llamaba mucho la atención. De carreras empezaba una nueva que era químico-biólogo, y yo me aventé a hacer examen para químico-biólogo, y lo Creo que pasé. siempre me ha llamado la atención que que hayas estudiado o que hayas hecho el examen para químico biólogo, porque hasta donde yo sabía, lo tuyo eran más las ciencias sociales, el Así es. arte, ese tipo de cosas, ¿no? Y Pero bueno, decides así de una que vas a estudiar químico biólogo. pero hubo muchos problemas también. Bueno, para empezar tuve que buscar trabajo. Fue interesante buscar trabajo porque yo llegué, la hermana Eva Pacheco era contadora de una cámara de comercio, de algo así, de negocios. Yo le dije, necesito conseguir trabajo y me mandó a muchos lados. Me consiguió muchos trabajos. Pero llegaba yo y me decían, ¿sabe taquigrafía? No. ¿Sabe cronografía? No. ¿Sabe contabilidad? No. ¿Sabe esto? No. Pues, ¿qué sabe? Y Me le dije, contaron unos libros en la prepa, pero ni siquiera los leí, dijiste. yo le decía nada más que tenía mi prepa, ¿no? Ya. Y finalmente le dije, Elba, ya no me consigas de esos trabajos. Consigue uno que sea demostrador o algo, pero que yo tenga el trabajo porque necesito dinero. Y me consiguió una tienda de materiales de construcción con el arquitecto Pedro Cancino Tovar. Era arquitecto él. Tiene una tienda de materiales de construcción. Y me consiguió demostrador. Pero dice el dicho que en el reino de los ciegos, el tuerto es rey. El único que tenía secundaria y prepa de todos los empleados era yo. Se dio cuenta de eso. Sabía que yo iba a la universidad a estudiar químico biólogo y digo, pues este es el menos. Menos tontito. Entonces Dijo, es el más preparado. Sí, así es. bueno. Pero al rato yo era el que recibía la carga que llegaba, sacaba todos los camiones a repartir, sacaba con los porcentajes de descuentos, la poca contabilidad que había, la manejaba yo, empezaba a aprender.
cuando deciste que él tenía varias obras de construcción como arquitecto, como a los 2 o 3 meses me dejó la tienda prácticamente a mi cargo. Yo recibía todos los envíos, tanto de llegada como de salida, y controlaba yo la tienda, ¿no? Y así empecé a ir a la escuela, me trabajaba yo de 8 o 9 a 2 de la tarde, y de ahí me iba a la universidad. Pero no contaba con la astucia de la universidad. Empezaron los problemas tal como habían previsto mis hermanas y mi mamá, pero no en México, sino en Oaxaca. Empezaron los pleitos entre universidades. Terminó hasta grave porque hubo muertos hubo muertos y todo. Y fue cuando en ese momento, ese tiempo yo me habían llamado a la capilla como maestro de seminario y presidente de los jóvenes. Entonces, ya había yo sido desde el 74, había estado con los llamamientos. Para el 75 me llaman como consejero del distrito con el hermano David Alcázar. Para el 76 me relevan del distrito porque el hermano Ruiz lo llaman como consejero como presidente de la rama 2, y él me pide como su consejero. Entonces yo me voy como consejero de la rama, y ese es el llamamiento que yo tenía cuando decido ir a la misión, además de ser maestro de seminario. Es interesante porque yo me saltaba esos temas con mis chavos de seminario, porque pues, ¿cómo le iba a decir váyanse a la misión si yo no había ido? Ya. ¿Y cuántos años tenías para ahora? Para entonces yo tenía 23 años. 23. ¿Y cuántos semestres de químico biólogo habías estudiado hasta ahí? Pues en la escuela había estado casi 4 y medio. Estábamos en el tercer semestre. Cuando empezó la porra y empezaron los pleitos. Bueno, que les decía yo, parábamos un mes de clases, avanzábamos 1, parábamos 2, y así estuvo todos los semestres. Realmente, aunque estuvimos más de 4 semestres, no avanzamos ni 3 siquiera. Fue cuando yo dije, ¿qué hago aquí? Estoy perdiendo el tiempo, no le puedo decir a mis chavos que vayan a la misión. Yo siempre he querido a la misión, así que el día que se puso el conflicto más fuerte, que fue cuando hubo muertos, yo me salí de la universidad porque iba a haber un enfrentamiento, y me fui caminando hacia la capilla, y lo que hice fue agarrar una solicitud misional y la rellené. Yo me entrevisté solo, yo llené mi solicitud, yo me pregunté si era digno. No, pues sí. Te ahorré presidente Rama, que se aparecía cada 6 o 8 semanas, nunca estaba, ¿no? Yo era prácticamente el presidente de la rama, porque él nunca casi estaba. Y una pregunta, ¿cuántas ramas había para entonces en Oaxaca? No, o sea, ¿cuántas? 2 ramas en la ciudad. 2 ramas nada más. Ok. Y la capilla que mencionas, me imagino que es la capilla de Amapolas, que es la más conocida, más tiempo. Igual. Cuando tú llegaste a la iglesia, ¿ya estaba esa capilla? No, había una parte que me hicieron ustedes una pregunta que pues, yo empecé de donde me dijeron, pero hay una pregunta que me dicen ustedes, que cómo era la iglesia cuando nos bautizamos, cómo platicarles de la casa de oración y todo lo que pasó ahí. Danos una reseña. Ahí es una importante, es una rama que asistían entre 60 y 70 miembros activos. Era una casa de oración en la calle privada de Morelos, quedaba 3 cuadras y media de la casa. Cuando los misioneros nos bautizaron el 17 de abril de 1967, fue un sábado. Solamente estuvo presente los misioneros, Darrell Roskel y Ricardo Orellana, y estuvo mi mamá, y Cheli, mi hermana, y nosotros 3 que nos bautizamos. En ese tiempo, los servicios eran, los martes se hacía la mutual y la sociedad de socorro. Los sábados se hacía la primaria, los domingos el sacerdote era por la mañana y enseguida la escuela dominical, y regresábamos por la tarde para hacer la reunión sacramental. O sea, había reuniones separadas. Allí en esa oración había una pila de lámina en el patio. En esa pila era donde nos bautizamos. Y el domingo
nos presentaron en la reunión sacramental, pero después fuimos al sacerdocio a las 9, 8:30, después la escuela dominical, y al terminar la escuela dominical, luego tuve mi primera entrevista con el presidente Sol. Y cuando él me hizo una entrevista, yo no le di todo el valor porque no entendía yo muchas cosas. Le di el valor real a esa entrevista cuando el presidente Hinckley, fíjense, ¿hasta cuándo? Cuando él dijo que había que nutrir de la buena palabra, había que tener un amigo y había que tener responsabilidades. ¿Sí recuerdan eso? Sí. Sí. Pues imagínense, estoy hablando de más o menos del 2008, 2009, por ahí. Sin embargo, mi presidente Rama lo había hecho así conmigo. Me dio responsabilidades y me puso un amigo. Y él ya lo sabía tiempo atrás cuál era lo correcto. Y eso ayudó mucho para mi formación en la iglesia. Entonces, tú te vas al Benemérito y todavía se reunían en la casa de oración. Sí, éramos un grupo, yo platicaba con tu tío hace unos días, ¿por qué nosotros nos habíamos quedado activos en la iglesia? Hay dos factores importantes. Uno, mi mamá, porque en los domingos de la mañana, tu tío Luz y yo nos hacíamos rosca como para no despertarlo, y decía, ya se va a hacer hora para el sacerdocio, se me levantan, ya planché su camisa y pantalón, se me paran. Y el que más protestaba era Luz porque él tenía 10 años, no tenía que ir al sacerdocio. Y protestaba, es que yo no soy del sacerdocio. Y mi mamá decía, no me interesa, se me van los dos. Y yo íbamos los dos. Ese fue un punto de, ustedes se comprometieron y ahora van a cumplirle al Señor. Y lo hicimos, ¿no? Y la otra fue que nos arroparon mucho los miembros. Era una rama de mucho amor, de mucha unión. A tu tía Betsabe, la hermana Hunda y la hermana Sol fueron determinantes en su vida. Y de tu tía Leo, las presidentes de la primaria, la hermana Camacho, la hermana Hunda, fueron determinantes de la vida de tu hermano. Yo casi no tuve relación mucho con las hermanas, pero a mí me tuvieron siempre en las reuniones, en todas las cosas que hacía la presidencia de rama. Hermano Miguel Sol, que era el presidente, con José Méndez, consejero, Jaime Hunda, con secretario. Todos ellos me arroparon, me llevaban hasta problemas de los hermanos que yo no tenía que andar metido. Pues no. Me arroparon, ya a los 15 años ya me llevaron de presidente de los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿en qué año se construye finalmente la capilla de Amapolas? La capilla de Amapolas se construye más o menos en el año 72. Yo no participé mucho más que en vacaciones porque estaba yo en el Benemérito. Fueron como 5 años que todavía permanecimos en la casa de oración. Entonces, cuando tú regresas del Benemérito, ya estaba parte de la capilla y ya ahí es donde estabas tú reuniéndote, o sea, se reunían como rama, y ya había 2 ramas para ese momento. Y ya se había dividido en dos. Las 2 ramas se formaron, no, era una rama. La división de la rama fue como en el 76. Se dividió las 2 ramas. Un año antes más o menos que iba a volver a la misión. Pues ya mandas tus papeles, te autoentrevistas y te autocalificas como digno de irte a la misión. Que firmó la solicitud fue, esperé que llegara el presidente de la rama y me dice todavía, me acuerdo que me dijo, ya lo pensó hermano, ¿para qué va? No lo necesita, ya lo pensó bien. Yo le decía, ya lo pensé bien, ya me voy. Ya no le quedó más que firmarla y la mandamos a la misión y la misión cambió. La misión, pertenecíamos a la misión Veracruz. Ya estaban en la ciudad de Veracruz. Y ahora esperar el llamamiento. ¿Y cuánto tiempo ya tardó? Pues tardó bastantito porque más o menos llevaba unos 2 meses para llegar al lago Salado y otro tanto de regreso, más o menos 3, 4 meses. Ok. Y yo llené mi solicitud, me enganché a Carlos Díaz Fuentes, lo convencí, vámonos. Y sí, se animó y mandamos la solicitud juntos los dos. Y nos llegó el llamamiento para el mismo día y a la misma misión a los dos. Ok, entonces ahí van los 2 oaxaqueños. ¿A dónde te llaman? No abres tu llamamiento y ¿qué pasa cuando lo abres? Bueno, ya vivíamos en la Colonia Reforma, pero un poquito antes del llamamiento nos habíamos cambiado muy cerquita de esa casa, pero nos habíamos cambiado. Entonces, habíamos puesto la dirección anterior, porque ahí vivíamos cuando mandé los papeles.
Yo me acuerdo que era una barda con celosía que podía uno ver a través de los ladrillos. Y yo todos los días iba a ver ahí el patio a ver si no había un sobre. Hasta que un día vi un sobre, me brinqué la barda y recogí mi sobre y era mi llamamiento, ¿no? Era para que yo saliera más o menos por febrero del 78. Pero con la astucia del presidente Mortensen, me mandó una carta y me dijo, Elder, yo sé que usted no está ahorita estudiando. ¿Qué está haciendo? Perdiendo el tiempo cuando aquí hay miles de gente esperándolo que se bautice. Véngase ya cuando pueda. Así era él. Y nosotros dos, pues, fui yo, Carlos, ¿qué hacemos? Pues vámonos. Y nos fuimos. ¿Te imaginas? Y cosas. ¿Y qué te Ok. dijo tu mamá cuando que decidiste ir a la misión? Nada. Nunca me dijeron, no, no vayas. Siempre me apoyaron. Qué Nunca. chistoso, ¿no? Que no lo querían dejarse a la Ciudad de México, pero a la misión a Monterrey, vamos pues, A Torreón. a Torreón. Que diga. Y entonces, juntamos nuestra lanita porque pues eran los gastos los pagabas tú. La iglesia no te daba nada en ese tiempo. Entonces nos fuimos a Veracruz un 22 de 23 de diciembre. Llegamos por la tarde a Veracruz del 23. Nos apartó el presidente Héctor Paredes Rubio, que era el presidente de misión. Nos quedamos a dormir en la casa de los asistentes ese día, esa noche. A la mañana siguiente tomamos el autobús a la Ciudad de México y luego tomamos otro autobús de la Ciudad de México a Torreón. Íbamos por San Luis Potosí, el estado de San Luis Potosí. Cuando se paró el autobús en una terminal y dijo, ¡Feliz Navidad! Era 24 de la noche. Ahí pasamos Y ustedes ni enterados. y ya nos bajamos todos a dar un abrazo, los pasajeros del camión, y compramos por ahí un sándwich y un refresco cuando celebramos la Navidad, ¿no? El 25 de diciembre llegamos a Torreón y Ajá. nosotros no anotamos ni el teléfono de la misión ni la dirección. Llegamos bien ¿Te rancherotes, llegamos imaginas? Sí, a la ahí está. terminal y me dice Carlos, ¿y ahora qué hacemos? Pues tenemos que encontrar, ¿cómo le hacemos? Pues no sé. Veo los taxistas, Van sin dirección, ahí está. preguntarle a un taxista. Digo, y Digo, no existían los celulares y nada. no. Y entonces, yo me acerqué a un taxista y le dije, ¿sabe qué? Vamos a una de las iglesias de los mormones, ¿conoce alguna? Y no se me olvida lo que me contestó el taxista, me dijo, que ir al cuartel general a una de sus sucursales chiquitas, ¿no? Ya. Pues al cuartel general, y le atinamos, el cuartel general era las oficinas de misión, porque ahí veían ellos que salían los misioneros, De los misioneros. ellos Ahí los han de llevaban, estar, ahí los tienen acuartelados, diga. Ahí ellos van. los llevaban a las otras terminales cuando iban cambios, cuando llegaban del aeropuerto, todo lo hacían ellos, ¿no? Los taxistas sabían, Taxistas. nos llevaron al cuartel general. Llegamos y estaban los dos secretarios, el de finanzas y el secretario del presidente, todos güeros, el de Paulas y el de Bailey. Nos recibieron y me acuerdo muy bien que ni iban por ti, pues, en esos tiempos. Le marcaron a la casa al presidente Mortensen. Pero no Sí. solo eso, papi, sabes que yo a mucha gente le digo que ustedes, toda esa generación de misioneros mexicanos, no tenía dónde ir a ponerse las investiduras, o sea, no podían ir no podían ir al templo, no iban al templo. No había un CCM tampoco, no había Ni nada. había una preparación para ir a la misión, simplemente llegaban y ya. Ok, entonces llegan, le hablan al presidente, les avisan que ya están ahí ustedes. Y le dice el de Paula, le dice, ¿qué hacemos con ellos, presidente? Llegaron dos misioneros. Oí la voz en el altavoz que dijo, ¿qué pregunta me hace el de aquí se viene a trabajar? Lléveselos a trabajar, que sepan lo que es la misión. Y que nos llevan a trabajar de las 8 de la mañana como hasta las 10 de la noche, sin parar y casi sin comer. Fue una experiencia fuerte porque hicimos muchos servicios sacramentales,
en los ejidos, entre el polo, el desierto, y mucho visitar los domicilios, visitar gente. Carlos, cuando regresamos, veníamos en el camino, me dice, ¿esto es la misión, vale? Le digo, pues parte, yo creo. No, yo me regreso a mi casa. Dice, yo me regreso a mi casa. Esa chica, aguántese. Y ya llegamos y Ay, los, ay, ay. los asistentes se portaron buena onda. El de Aguilar y el del Tinoco. Y nos dieron el de Aguilar, era un tipazo. Nos digo, ya comieron, no hemos ni desayunado. Vénganse, pues. No, ni desayuno. Los trajeron todo el día. Ay, no. Pero fíjate que ahorita me gustaría preguntarte dos cosas. ¿Qué estados de la República abarcaba tu misión en ese momento? Porque no son las misiones, o sea, la México Torreón de hoy no es la México Torreón de esa época. ¿Qué estados abarcaba tu misión? Todo el estado de Durango, todo el estado de Chihuahua y parte de Coahuila. Nada más. Pero dos estados grandísimos Bueno, como dos Chihuahua, estados enormes, sí, estados muy grandes, ¿no? sí. Ahora hay dos misiones en Chihuahua, una y otra en Torreón, son tres ahora lo que era uno. Ok. Y la otra pregunta que me surge es interesante. Yo estoy contigo en que te tardaste en ir a la misión, o sea, llegaste a los 23 años, pero si hubiera sido antes, no te hubiera tocado el presidente que te tocó, no hubieras tenido los compañeros que tuviste, no hubieras aprendido lo que aprendiste, porque tú siempre nos has contado de tu presidente de misión, de los dos, pero principalmente el primero, de todo lo que te enseñó, todo lo que hiciste a lo largo de esos años, o de esos meses, y creo que fue el punto exacto, la edad exacta, el momento exacto para ti, ¿no? Eso lo que digo no es como para todos, pero para ti era tu tiempo, tu momento. ¿Qué me puedes decir acerca de eso? Es correcto. Mira, yo siempre he sabido y he sentido que mi conversión no fue tanto en la misión. Cuando yo fui a la misión yo estaba convertido, totalmente. Sí. Lo que yo necesitaba era servir, edificar, moldear algunas cosas de mí, mejorar cosas personales, mejorar mi relación con Dios y con el Salvador. Porque yo desde que los 10 años que tuve mi primera experiencia con el folleto que ya les platiqué, y luego las charlas y el trabajo en la rama, las experiencias que yo tuve cuando me bauticé, a los 2, 3 días tuve una experiencia fabulosa de la oración. Mi madre se puso muy mal, se enfermó muy fuerte y estábamos solamente Liud y yo, pues ni dinero, ni a quién recurrir, ni médico, ni nada. Y me acuerdo que los dos nos arrodillamos y oramos y no pasaron ni 20 minutos, llegaron los élderes y nos dijeron, el de Roskel y el de Arellana, nos dijeron, veníamos por aquí cerca y sentimos el deseo y la sensación de visitarlos, a ver cómo estaban. Y ya le explicamos y los dos ungieron a mi mamá y después de que se partieron como a la media hora mi mamá estaba totalmente sana, ¿no? Entonces ahí fue mi primera experiencia directa que yo tuve con la oración, ¿no? Y con las cosas de la iglesia. Y luego, pues más adelante, muchas más experiencias. De tal manera que, y las del Benemérito y todo, yo estaba convertido. Y yo creo que necesitaba yo aprender a tener una relación más cercana con Dios, mejorar muchos de mis hábitos, de modificar parte de mi personalidad y otras cosas, ¿no? Y fortalecer desde luego el testimonio, pero no lo fui a adquirir a la misión. Ya, ya. Se pusieron con muchos de esos misioneros que necesitaban Ayuda. Alguien fuerte y algo de ayuda espiritual. Mira, hay algo interesante. Yo primero no entendía muchas cosas. Al principio yo tuve dos excelentes compañeros, americanos los dos, uno 3 semanas y otro 2. Y después vienen buenos misioneros, pero con desafíos, ¿sí? Con algunos desafíos. Y a mí me llamó la atención que el presidente al mes y una semana tuviera tanta confianza en mí. La razón era porque en la solicitud misional te preguntan tu experiencia de liderazgo en tu localidad. Uh-huh. Y me dio puesto lo que era, había sido consejero de distrito, había sido consejero de rama,
había sido presidente de jóvenes, maestro de seminario, maestro de instituto, presidente de Bien. escuela dominical, etcétera, todo, ¿no? Sí. Entonces el presidente de la misión supo que yo sabía administrar una unidad, o sea, una rama. Él sabía que yo tenía experiencia en esas cosas y que yo había lidiado con problemas de los miembros, de los jóvenes y todo. Entonces él sabía que yo tenía experiencia. Y luego la manera que expresaban mis dos primeros compañeros de mí, pues era muy halagador, ¿no? Hablaban muy bien de mí los dos, Elder Brooks y Elder Garner. Entonces, me da al mes y una semana desafíos y los llevo bien el primero. A los 3 meses me hace mayor para poder tener mayor autoridad para trabajar esas cosas. Y encargados de una rama ahí en la Sierra de Durango. Empezamos a hacer crecer la rama. Me acuerdo mucho que mi compañero pues pensaba que era el mayor, pero éramos comayores. Entonces él quería dirigir la rama, nunca había hecho una entrevista a miembros, nunca había hecho, no sabía cómo se daba un llamamiento, cómo se sostenía, cómo se apartaba, cómo se avanzaba el negocio, todas las cosas no sabía. Entonces cuando yo le corregía, pues había un poquito de diferencias, ¿no? Hasta que él entendió que yo tenía experiencia. Entonces empezamos a organizar la rama como es correcto, ¿no? Y entonces, después de ahí salí, que fue muy exitoso, no tanto en bautismo, pero sí en tratar gente, en organizar la rama, en enseñar a las organizaciones. Me autonombré presidenta de la ciudad de Socorro, casi, ¿no? Tuve que enseñar a las hermanas que era la ciudad de Socorro y todo, Sí. mujeres jóvenes y a todos. Luego, me fui a San Pedro de las Colonias, ahí tuve otros 5 meses, otro pueblo, donde la rama tenía 20, 22, 18, no sé, activos, pero había membresía. Ahí empezamos a tener algunos bautismos, nos fue muy bien con los bautismos ahí, pero reactivamos a muchísima gente. Logramos tener más de 90 de asistencia. ¿En cuánto tiempo? ¿5 meses dijiste? Más o menos. El presidente de Morte me dijo, yo confío plenamente en usted. Le autorizo a hacer todo, menos cometer pecados, pero puede bailar solo, puede cantar, puede tocar la guitarra, puede hacer lo que sea, con tal de que anime a la gente. Porque mi currículum decía que había sido presidente de jóvenes y actividades y todo. Entonces empezamos a hacer noches de talento y me dijo, quiero que les ayude para que junten yo no lo entendía al principio, pero en la solicitud misional yo había puesto que había participado en la recolección de dinero para la dedicación de nuestra capilla, lo que se debía, y la recuperación del dinero para la construcción del templo de la Ciudad de México. Entonces me asignó juntar una cantidad para la rama de San Pedro para que les construyeran su capilla. Ya les había comprado terreno. Entonces los puse a vender tortas en la feria, y ropa y lavar carros, de todas las cosas para poder juntar. Sí, se juntó bastante dinero. Y yo creo que el presidente sabía que yo podía hacer otro tipo además de bautizar. No era el mejor bautizador, pero sí, hacía un trabajo que nadie más hacía. Yo lo entendí después. Al principio estaba yo medio, ¿por qué a mí no? Lo entendí cuando tuve una entrevista con él casi al final de que él se iba de la su misión. Gracias por compartir. Escucho entonces que mucho de tu trabajo en la misión tuvo que ver más bien con liderazgo, con capacitar, con enseñar muchas cosas tanto a tus compañeros como a las personas, ¿no? Que estaban pues recién formando ramas, recién formando áreas, ¿no? De misionales y empezar a capacitar y enseñarles, ¿no? Cómo se llevaban las organizaciones, cuáles eran las pautas, ¿no? Los lineamientos en general. Y pues estabas predicando y ayudando a la gente. Cuéntanos más acerca de, por ejemplo, la parte de los milagros que viste o alguna experiencia que consideres como muy impactante en la misión. Hay algunas. Entre estas está ahí en ese pueblo que se llama San Pedro de las Colonias, una campaña de la Iglesia Católica donde mandaron como unas 30 o 40 monjas, no sé, y unos 10 curas evangelizar el pueblo.
Y nosotros nos enteramos que iba a pasar eso el siguiente mes que estábamos ahí. Entonces le pusimos más ganas a trabajar. Vamos a buscar una referencia cada 5 minutos. Sin exagerar, teníamos 5 o 10 minutos de diferencia entre una cita y otra. Cuando llegábamos a sacar la cita, nos aceptaban. Cuando regresábamos para dar la charla, nos corrían. Nos habían confundido con los misioneros católicos, ¿no? Y nos daban mucho entrada, pero ahora ya se dan cuenta que éramos nosotros. Pues, Y ya los corrían. fue un mes donde creo que nunca trabajamos tanto como ese mes. Tenía yo muy buen compañero, el de Richard, y pero no se nos dio. Pero llegamos a una casa, estaba una hermana, y y le dijimos que a lo que éramos, y nos veía con mucho respeto, con mucha admiración, se dirigía a nosotros, y nos dijo, sí, me gustaría que vinieran por la noche. Ya está mi esposo aquí. Regresamos de la noche, y la hermana estaba fascinada con nosotros, ¿no? Según ella había visto ángeles, que no sé qué decía. No sé cómo nos vio, pero nos vio diferentes, ¿no? Y nos escuchaban los hermanos. Tenían 2 hijos, Pepito y Chabelita. Y ellos escuchaban todas las charlas. Y ese mes fueron los 2 únicos bautismos que tuvimos. Pero fue muy poderoso. Años después el hermano fue presidente de la rama. Llegó a ser el presidente del distrito de La Laguna. Bueno, pues estaban preparados. Sí. ¿No? Ahí tuvimos otra experiencia con otra familia. Habíamos ido con una familia miembro y le decíamos desde las referencias y todo. Nada, no pasaba nada. Pero ese mes que les estoy platicando, ya yo todo desanimado, le dije, Elder, ya trabajamos demasiado, la gente no quiere, vámonos a la casa. Muy temprano, 6, 7 de la tarde. Y pasamos cerca de la casa de una hermana. Vamos a tomar agua ahí, hacía mucho calor. Y entramos a tomar agua y la hermana nos dice, ¿qué cree que le acabo de hablar a mi vecino? Toma mucho, dice, y que le hablo de la palabra de sabiduría. Para nosotros pensamos no era la mejor charla, pero bueno. Vayan a verlo. Se apellida Juárez él. Y fuimos y empezamos a dar la charla. Explicamos todo y empezamos a hablar de la apostasía y que tenía que haber una restauración. La visita de él nos dijo, esperen, ese hombre fue a una montaña y sacó unas cosas de metal y nosotros lo que pensamos, dijimos, y alguien le dio las charlas, ¿no? Y dije, ¿cómo sabe? Que hace días tuve un sueño y veía yo a ese hombre de blanco sacando unas cosas de metal de la tierra. Wow. Y prácticamente él terminó la charla, ¿no? Platicando todo su sueño. Fue una experiencia muy fuerte, que nos arrepentimos de haber dicho que ya no íbamos a trabajar. Muy fuerte. Ese hombre no se pudo bautizar en ese momento. Posteriormente ya no estaba yo cuando se bautizó. Ahí tuve ahí fue un pueblo de muchas experiencias. Otra me recuerdo una familia que se apellida Scott. Son mexicanos, pero su apellido es Scott. Llegamos, entramos la casa, nos abrió la hermana, nos pasó, casi era hora de comer, nos invitó a comer con ellos. Cuando estábamos por comer, le dice a uno de los niños, lee un libro, un capítulo, un versículo del libro Mormón. Sacan su libro Mormón y lo empiezan a leer. Y lo primero que nosotros dijimos, no, pues son miembros, ¿no? Inactivos, pero son miembros. Luego dijeron, ¿y tú vas a hacer la oración? Le digo a otro de los niños. Hicieron la oración, comimos y ya después de la comida le pregunté, ¿son miembros de la iglesia, hermana, verdad? Dijo, no. A nosotros nos han enseñado varios misioneros, pero nosotros queremos ser miembros de la iglesia, pero mi esposo no nos los permite. Entonces, ¿cuándo está su esposo? Tal día. Venimos, pues vengan, pero a veces medio grosero. Bueno, fuimos y hablamos con él y aceptó escuchar las charlas. Le dimos todas las charlas que correspondía, planeamos su bautismo y todo. Y ese día del bautismo lo estuvimos esperando con la pila llena, la ropa y todo, y no llegaron. Y fuimos, bueno, es que mi esposo tuvo que salir, pero yo sentía que ahí estaba él escondido, ¿no? Y entonces me dijo, no, pero ahora que venga yo le digo que los busque, ¿no? No, la pobre hermana no sabía qué hacer. Bueno,
dígale a su esposo que no vamos a regresar, que es un cobarde y va a perder a su familia por cobarde, porque él sabe que es verdad, él tiene un testimonio, pero es por cobardía que no acepta hacer convenios con Dios. Así que dígale que ya no vamos a regresar. Y nos fuimos. A poquito tiempo me cambiaron a mí del lugar de San Pedro, y quien llegó en mi lugar después fue Carlos Díaz, el que se había ido conmigo de aquí de Oaxaca. Como a los 2 meses me escribe, ¿qué quieres, Vale? Voy a bautizar al hermano Scott con su familia. Y esta vez dice que no va a correr, que no se va a esconder. Que le dolió mucho lo que dijiste cuando te fuiste a despedir de ellos. Y sí, se bautizaron. Es otra experiencia muy, muy hermosa. Aunque yo no hice la ordenanza, pero la conversión la hicimos nosotros, ¿no? Eso es ahí. Hay otras más. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, la única referencia que yo recibí en la misión fue de una hermana de las colonias mormonas que estaba en el hospital, en el Seguro Social. Y estando en el Seguro Social, ella llevaba su libro, estaba internada, llevaba su libro mormón y se ponía a leerlo. Entonces su vecina de al lado le dijo, ¿qué lee? Le digo, mi libro mormón que compartió el Evangelio. Y se despidieron, pero le tomó su dirección. Esa dirección me llegó a mí y la fui a ver, la fuimos a ver a la familia. Y llegamos a su casa, tenía 3 niños, edad de bautizar, y nos presentamos, íbamos de parte de hermana fulana que había conocido en el hospital. Y entonces al estar ahí, recuerdo que trataba de despedir a su amiga, ¿no? Como decía, ya vete porque van a hablar con nosotros, ¿no? Y la amiga nunca se fue. Ya se había despedido, pero no se despidió de su amiga Minerva, de nosotros, pero se sentaba otra vez y no se fue hasta que empezamos la charla. Y entonces en esa charla Minerva, la hermana Minerva, nos platicó algo interesante. Dice que después de que salió del hospital, ella dijo, yo necesito leer un libro de mormón para terminar de leerlo. ¿Dónde habrá? Una librería, ¿dónde habrá cerca? Dice, fuimos, dice, a donde está una capilla de ustedes, me decía ella, y la vimos, y enfrente, dice, del otro lado de la avenida, había una librería. Había yo llevado a reparar unos zapatos de mi hijo, y mientras los reparaba, dije, vamos a la tienda a ver si hay un libro mormón, si los venden aquí. Y entramos y preguntamos, disculpe señor, ando buscando un libro mormón, ¿tiene uno? Y el dueño de la librería le dijo, creo que tengo uno viejito, lo tengo por aquí, permítame. Y lo buscó y lo encontró y se lo vendió, ¿no? Y ella lo estaba leyendo cuando llegué. Ya lo leía cuando llegamos. Tuvimos la charla y entonces la otra joven amiga le dijo, intervino en la charla y dijo, dice, Minerva quería que yo me fuera y casi me estaba corriendo, pero yo cuando los vi sentí algo que debía escucharlo y por eso no me fui. Yo quiero seguir aprendiendo, pero no aquí porque mi esposo tenía vigilancia, tenía guaruras, que la vigilaban qué hacía, ¿no? Entonces seguimos visitando a Minerva en su casa con sus hijos. Tuvo que pedirle permiso al esposo para seguir escuchando a nosotros, y a la hermana, la joven, la empezamos a enseñar en la capilla de Paraguay y Borunda, donde ahora está el templo de Ciudad Juárez. La demolieron la capilla y ahí hicieron el templo. Okay. Entonces, le dimos las charlas y se bautizaron Minerva con sus hijos y ella también por separado, ¿no? Esa fue otra experiencia fuerte que yo tuve. Y muchas más, pero no vamos a platicar de todas, ¿no? Son muchas. ¿No? Y de tus compañeros, como que la que te dejó así como que más aprendizaje o las que te dejan más aprendizaje. Fíjate que algo que dice el presidente Mortensen es que los compañeros con los que puedes coincidir en todo te dejan enseñanza, pero no tanta. Porque dice, usted puede amar a quien le ama. Es fácil amar a quien le ama. ¿No? Pero es difícil amar a quien no le ama a usted, o a quien le da desafíos. Si usted logra amar a aquel que le da desafíos, usted se convierte en mejor toda la persona y aprende más. Entonces yo puedo decir que no tuve ningún compañero malo, todos fueron buenos. De todos aprendí. Los que éramos compatibles, pues llevábamos súper, ¿no? Y con los que no coincidíamos, ponernos de acuerdo.
Yo recuerdo un elder allí en Juárez, que habíamos sido compañeros en Durango, y había sido una experiencia muy buena, aunque él tenía casi un año en la misión y yo tenía unos meses. Él se sentía mal, la primera vez que fue mi compañero, se sentía mal porque no sabía las charlas, y lo trataban como que no era muy listo, ¿no? Entonces yo le dije, vamos a aprenderlas usted, yo tampoco las sé, le dije. Yo ya las sabía, pero le dije que no las sabía, ¿no? Nos poníamos a repasar las charlas diario y se volvió un excelente misionero. Todo porque lo entendí, porque lo escuché. Pero fue poco tiempo, como un mes. Después en Juárez volvimos a ser compañeros, pero ya lo habían cambiado otros compañeros, ¿no? Tenía desafíos, pero no era mal misionero. Solamente tenía sus desafíos en algunas cosas. Entonces, cuando salimos el primer día nuevamente, me dice, yo no voy a hacer las cosas como ustedes quieren. Y hazle como gustes. Habla con el presidente y raja si quieren. Pero yo no voy a hacer la obra como ustedes quieren. Y yo, ay, ¿qué voy a hacer con este hombre, no? Recuerdo que ahí a un parquecito. Estaban jugando béisbol unos niños y había al lado un puesto de burritos. Le dije, venga, lo invito a comer unos burritos, a desayunar. Mientras yo decía, padre, dame inspiración. ¿Qué hago, no? Ya desayunamos, nos fuimos hasta el parque, le dije, a ver, ¿qué quiere que hagamos? Y ya me dijo, bueno, es que a mí me gusta visitar a los hermanos en sus casas, me gusta hacer muchas relaciones, yo guiso en sus casas me hago amigo, yo saco referencias y así podemos enseñar. Entonces yo le dije, mire, Elder, vamos a hacer algo, vamos a hacer un trato usted y yo. Vamos a hacerlo una semana así. Si funciona, le seguimos. Si no funciona, lo hacemos de otra manera. Está bien, sale. No, hombre, era un trucha para hablar con la gente de miembros. Cuando salíamos de una casa ya traía 2, 3 direcciones y ya había enseñado a hacer de comer a las hermanas, les había hecho un mole, les había hecho esto, lo otro, y así nos lo pasamos. Con decirte que tuvimos, si no mal recuerdo, 17 bautismos ese mes con él. Entonces era cuestión de aprender a conocer a la gente. Por eso digo que ningún compañero fue malo. De todos ellos yo aprendí. Y los que tenían desafíos tal vez son los que más me enseñaron. Tuve otro compañero que decía, tenía una personalidad increíble, era un tipo, no era muy guapo, pero tenía una personalidad tremenda. Carísimo. Impecable en su corte de cabello, su corbata, su traje, todo era impecable, zapato. Pero a la hora de estar con las familias enseñando, se trababa. Y luego cuando salíamos decía, soy un inútil, no sirvo para nada. Y había que trabajar con él. Y sí, finalmente logró salir adelante también. Y a otro que lo hice comer tomate y cebollas todo un mes. Sí, me acuerdo de esa historia. Pero fue con el que más bautismos tuvimos también. Entonces, creo que de todos yo aprendí. Todos me enseñaron mucho. ¿Tú piensas que fue en esas relaciones que tuviste las que te cambiaron o las que te ayudaron a lo mejor pulir ciertos aspectos de tu personalidad o de tu forma de ser? ¿No? Sí, pues mira, yo creo que sí, mucho. Cuando tuve una de mis últimas entrevistas, que al presidente Morton le faltaban como 2 meses para terminar. Y yo le dije, presidente, hace mucho que no me entrevista. Y me dijo él, ¿está pecando? No, presidente. Pero entonces por eso no le entrevisto, porque lo sé quién es usted. Pero el próximo mes platicamos usted y yo, ¿le parece bien? Está bien. El siguiente mes me llamó a entrevista. Ni me entrevistó. Fue una charla que tuvimos él y yo. Me dijo, usted me preguntaba por qué lo entrevisto. Dice, lea estas cartas. Traía unas cuantas cartas, ¿no? Que nosotros escribíamos cada semana al presidente. Y en algunas de estas cartas decían, presidente Mortes, yo quiero ser compañero de Elder Cruz. Presidente Mortes, Elder Cruz, yo ya tenía mis maletas para ir a regresarme a mi casa. Y él esa noche llegó y habló conmigo. Y me hizo entender que mi lugar era aquí. Presidente Mortes, Elder Cruz esto, Elder Cruz lo otro, ¿no? Dice, ¿usted cree que me iba a preocupar por usted? Si usted es el que está ayudando con el trabajo en la misión. Usted es un pacificador, usted es casi un consejero para mí. Me ayuda mucho con los misioneros. Y entonces entendí muchas cosas, ¿no? La última entrevista que tuve con él, yo le platiqué yo tenía ofertas de algunos compañeros americanos
me iban a ayudar para estar allá en Estados Unidos, ir a BYU y todo. Uno de Idaho, el de Garner, sobre todo él, y Brooks, que estaban en Phoenix, que yo se lo comenté al presidente Mortensen, y volvimos al mismo tema. Me dijo, el de Cruz, usted lo necesitan en su tierra, su gente. Usted va a hacer mucha obra todavía por delante, pero en México, allá no, en Estados Unidos no lo necesita. Podría usted tener éxito en la universidad, tal vez los negocios, vivir, pero donde su pueblo lo necesita es en México. Yo le aconsejo que se quede en Oaxaca, porque usted es una persona que va a hacer mucho bien a los demás, como lo ha hecho en la misión. Su llamamiento de usted era ayudarme a mí con los misioneros que tenían desafíos, nada más. Luego al siguiente, digo, no, presidente, me entrevistó a todos, pero a mí cuando me dijo Elder Cruz, como si me conociera, yo le dije, presidente, estoy para servirle. Solamente me dijo, quiero que siga con el mismo llamamiento que tenía con el presidente Mortens. Y tú dices, oh, no. Y él me dijo, asistentes puedo llamar a varios, hay varios candidatos, pero alguien que pueda trabajar con todo tipo de misionero, solamente tenemos uno, y es usted. Y es una labor más importante que aún ser un asistente. Entonces, ahí me dejó todo otro rato la enseñanza y por eso tenía razón de regresar a Oaxaca, ¿no? Sí. Y fíjate que ahorita que te estoy escuchando, viene a mi mente que en general, desde que yo te conozco, siempre he visto que tienes don para hablar con la gente, tienes talento, hay personas que a veces me dicen, es que tú tienes el don de hablar, y yo digo, no tengo el don de hablar, lo he desarrollado a lo largo de mi vida, no es fácil para mí, pero sí siento que Dios nos da ciertos dones y también creo que nos da la posibilidad de desarrollar. A lo largo de tu vida, tú tuviste la oportunidad de desarrollar la capacidad de hablar con las personas, pero también creo que tienes un don especial, como un espíritu, pues, o sea, bonito, o una forma de acercarte a las personas que es bien recibida. Entonces, ¿tú piensas que en la misión te ayudó a desarrollarlo más o sientes que es algo que siempre pudiste percibir en ti? Creo que lo tenía, pero en la misión lo desarrollé más. Por ejemplo, me acuerdo la familia Armenta, en el ICE de Chihuahua. Teníamos una pareja de misioneros, el Carlson y el Cárdenas, y estaban enseñando a unos viejitos de más de 80 años, los hermanos Armenta. Ellos tenían un hijo que era miembro de la iglesia, como de unos 60 años, tal vez el hermano, muy fiel. Cada día que llegaba un par de misioneros se los mandaba a sus papás, pero siempre eran amables, pero no se bautizaban. Entonces, Elder Garrison y Elder Cárdenas, Lucio Cárdenas, llegaban siempre emocionados de la noche porque compartíamos departamento, de que iba muy bien los hermanos Armenta y todo. Pero un día que llegué estaban acá llorando, ¿no? Todos desanimados porque le veían que no se iban a bautizar, todos agüitados. Entonces yo les dije, pero ya me platicaron todo, ¿no? Y les dije, mañana yo tengo una charla especial en la capilla. Vamos a hacer una película, vamos a hacer esto y esto y esto. ¿Por qué no los invitan y que vengan a la actividad? Bueno, está bien. Y los llevaron. Y ya me los presentaron, platiqué con ellos, poquito. Y le dije, me gustaría platicar con ustedes, ¿podemos ir a un salón? Y en vez de Carlos le dije, con mi compañero, yo voy a hablar con ellos. Hablé con ellos y al terminar le dije, prepárense porque se van a bautizar el sábado, era como jueves, y avisen al hermano Armenta, que a su hijo, que de ellos, que era miembro, que de él los va a bautizar a sus papás. Es más, ahorita vamos, como teníamos coche nosotros, los llevamos a ver a los hermanos Armenta, hijo, y le dijimos, hermano Armenta, prepárense porque el sábado va a bautizar a sus papás. Recuerdo muy bien al hermano Armenta que se puso a llorar y dijo, el de Cruz no juegue con mis sentimientos. Usted sabe que lo que más deseo, pero mis papás no han querido, han ido como 30 parejas de misioneros, siempre han dicho que no. No, sí, son el sábado. Y el sábado los bautizó a sus papás. Entonces me preguntaban, ¿qué les dijiste? Yo les dije, es un secreto de misión, que se los puedo decir. Y no, yo no les dije gran cosa, solamente les dije, miren hermanos Sarmiento, ustedes ya tienen todo el conocimiento, saben de qué se trata, tienen un testimonio incluso, solamente no han decidido tomar
esta decisión. Así que les voy a plantear dos escenarios. Uno, hacer las ordenanzas por su propio cuerpo, ahora que tienen vida, pagar las aguas bautismales, que su hijo haga la ordenanza, o esperar que ustedes fallezcan y esperar a su hijo un año para que vaya a hacer los bautismos a un templo. Pero las De cualquier ordenanzas forma se hace. las van a tener como quiera. Y se quedaron viendo a los dos viejitos y dijeron, pues sí, nos bautizamos, ¿no? Sí, órale. Y ya fue todo. Entonces era la manera de hablar con la gente, nada más. Pues sí, yo creo que hay varias cosas que nos has contado que nos han llegado al corazón. Yo he visto a Lili conmoverse por varias historias y yo, en mi opinión personal, creo que ha sido una persona preparada, no solamente con las oportunidades que has tenido de siempre ver líderes, ¿no? O sea, hasta ahorita lo que vamos a la historia, pues una persona que estuvo con líderes desde que se bautizó en la iglesia y que siempre tuviste esas oportunidades de liderazgo, de aprendizaje, de desarrollo, de crecimiento, pero también creo que no solamente eso, sino que también tienes dones especiales que Dios te ha permitido tener para poder preparar el camino para otras personas, ¿no? Que han venido después de ti, háblese de tus hijos, tus nietos y háblese de personas que seguramente te tienen en una alta estima, ¿no? A lo largo de, no sé, conversos, personas que fueron tus alumnos, personas que fueron tus personas que entrevistaste para hacer la misión y vamos a hablar de eso, ¿no? En la siguiente, personas que tuviste la oportunidad de tocar, ¿no? De alguna manera. Y me siento muy bendecida de poder escucharte y de poder compartir estas cosas con nosotras y de poder eh, reconocer cómo nuestro Padre Celestial obra en esta tierra a través de sus hijos, ¿no? Que estamos aquí en la tierra. Sabes que una cosa que estaba yo pensando y percibiendo conforme hemos escuchado toda tu historia hasta este momento, es que siento que de alguna forma siempre tenías, es esta confianza que tienes en ti mismo, ¿no? Nosotros, Cintia y yo hemos platicado, ¿no? La confianza normalmente en los hijos viene de la confianza que sus propios padres ponen en ellos. O sea, no toda, pero me refiero a que mucha de la confianza o de la capacidad que tú piensas que tienes viene de la confianza que te dan tus padres, especialmente tu padre. Pero tu padre Bueno, no estuvo, mucho tiempo no no, estuvo. yo creo que confía Entonces, ¿de en dónde piensas que sale? mi mamá. Yo desde los 6 años fui el paño de lágrimas de mi madre. Nunca resolví nada al principio porque era un niño, pero escuchaba todos los problemas. A los 6 años, cuando mi papá tuvo esa experiencia trágica, yo me acuerdo que mi mamá, yo me sentaba ahí en un banquito y me decía, tu hijo, tu papá esto, tu hermano Virgilio esto, tu hermana Minerva. Me decía todos los problemas. Yo no podía resolver nada, pero iba aprendiendo. Y luego veía yo cómo lo hacía ella. Entonces veía cuánta sabiduría tenía, ¿no? Para resolver las cosas. Y luego, cuando yo me fui al internado a los 10 años, tuve que tomar mis propias decisiones. Aprendí a tomar decisiones desde los 10 años. A aprender a defenderme de todos los puntos de vista, físico, espiritual, de todo tipo de cosas, ¿no? Defenderme. Y siempre me defendí solo, pero la tendencia de mi mamá a platicar sus cosas siguió toda la vida, ¿no? Siempre recurría a mí, siempre con tus tíos y las situaciones que se les presentaban en la vida, ¿no? Y tú no piensas, porque yo creo que muchas veces Cintia y yo hemos platicado, ¿no? Que algunas veces, ¿por qué, o sea, como madres o como padres, no darle todos los problemas a nuestros hijos porque como los abrumamos o los llenamos de cierta preocupación que no hay necesidad que ellos tengan porque son niños? Pero tú me estás diciendo que esto, en vez de afectarte de alguna forma, te ayudó a ver A mí me ciertas ayudó, cosas yo maduré muy pronto en muchas cosas. que tiende a pasar. Veía yo la vida de una manera diferente que otros. Por ejemplo, cuando veía yo a mi padre borracho, decía yo cuando sea mayor, no voy a ser borracho. Aún no conocía la iglesia. Decía, yo no voy a ser así, no voy a ser golpeador, no voy a ser esto, no voy a ser lo otro, ¿no? Entonces yo trataba de ser diferente. No me gustaban las cosas negativas que veía o oía en la casa. ¿Sí?
Yo creo que lo que voy a decir lo digo con humildad, porque va a parecer soberbia, pero creo que uno de los talentos que yo tuve es el don del discernimiento. Desde niño yo podía discernir lo que era bueno, lo que era malo, lo que era bueno para todos, por lo no. Desde el internado, luego cuando fui a México, y todo el tiempo que me guié solo, yo podía discernir lo que era correcto y lo que no era. Y eso creo me ayudó mucho. Sí. Y luego también a rodearme de mucha gente positiva como Maestro Wagner, Agrícola Lozano, Juan Manuel Cedeño, el presidente de misión, de hermano Sol, hermano Villanueva, Pánfilo. O sea, yo estuve siempre cercano a gente muy sabia. Por ejemplo, Agrícola Lozano, mi primer discurso que yo le escuché a él, cuando yo fui al Benemérito, pertenecíamos a la Estaca de Camarón, y él era el presidente de Estaca. El primer discurso que yo le escuché a él fue donde dijo que todo joven debería preocuparse por aprender a tocar un instrumento musical y aprender otro idioma, principalmente el inglés. No lo logré conmigo, pero traté de hacerlo con ustedes, aunque lo logré parcialmente, porque aunque les compré piano, batería, guitarra, todo, nunca aprendí a tocar un instrumento, pero parte se logró, ¿no? Y ese discurso se me quedó, hasta la fecha lo recuerdo, ¿no? De que él habló. Entonces después nos hicimos amigos, cuando venía a Oaxaca siempre me buscaba, yo iba con él al mercado, íbamos a algunos lugares, edificios públicos que él venía a arreglar asuntos, y siempre me pedía chance de hablar con los hermanos de la estaca. Él, después de la misión también, él venía por preparar para hacer la estaca, la primera estaca aquí. Y yo mantuve una relación con él siempre, ¿no? Nos hicimos amigos, el gran Agrícola Lozano. ¿Piensas que hayas tenido parte que ver el que cada vez que tenías un problema o el que cada vez que tenías alguna dificultad, de alguna forma veías que el Señor te ayudaba y salías adelante y de esa confianza que te daba el decir, oh, puedo hacer esto, te podías agarrar de eso para decir, ok, puedo hacer lo que viene, y de eso para decir, o sea, puedo hacer lo que viene? ¿Tú piensas que algo tenía que ver esto? O Sí, mucho, mucho. Porque aún en el trabajo de que yo tuve de la iglesia por 24 años, yo nunca traté de hacerlo por mí mismo las cosas. Siempre lo hacía yo pensando en ayudar a establecer el reino de Dios y pensando en qué le gustaría que yo hiciera, ¿no? Y al saber qué le gustaba, pues él me ayudaba a lograr las metas, ¿no? Yo hice muchas cosas que los demás no se atrevieron a hacer, aún en el trabajo. Y era por la confianza que yo tenía en Dios, ¿no? Creo que fue lo que marcó mi vida la mayor parte del tiempo. La confianza que yo tenía en Él, lo que tengo en Él. Sí, y creo que es algo que va a salir en el primer episodio, que sale en el primer episodio de esta serie, que es la introducción que Lili y yo hicimos al respecto. Y precisamente hablábamos de eso, que muchas veces el no tener un padre bueno en esta tierra o presente o que esté ahí contigo, te puede dejar desconfianza o baja autoestima o cosas así. Y quizás se vean algunas partes de nosotros, pero hay otras partes que si nosotros las trabajamos con Dios, siendo Él nuestro Padre, ¿sí? Siendo Él nuestra guía, siendo Él nuestro sostén, nuestra fuerza, nuestra confianza, definitivamente creo que muchas de las cosas las podemos lograr porque lo tenemos a Él, ¿sí? A Él, el Padre Celestial. Sí, definitivamente. Él tiene que ver en toda nuestra vida, ¿no? Y yo creo que Él, la que nos enseñó a tener esa confianza en Dios, principalmente fue, otra vez vuelvo a mi mamá. Mi mamá, nosotros teníamos charlas de sobremesa, siempre nos decía lo mismo, ¿no? Cada comida, sean respetuosos, sean honestos, sean educados, saluden, despidan, no roben, no tomen, lo que no es de ustedes, respete, etcétera, ¿no? Y la veíamos cómo se conducía una mujer fiel, una mujer digna, una mujer inteligente, una mujer sabia, una mujer que amaba a sus hijos sobre cualquier cosa. Y eso yo creo siempre nos dio confianza, ¿no? El amor. Ella no fue cariñosa, al menos conmigo no fue muy cariñosa, porque tal vez no lo sabía expresar tanto, pero sus hechos me mostraban cuánto amor había
por cada uno por mí y por mis hermanos, ¿no? Con sus acciones y sus consejos. Siempre eran consejos muy, muy certeros, muy sabios, ¿no? Y es la que nos dio la confianza en Dios. Ella nos enseñó a confiar en Dios. No en imágenes, no en todo, sino en Dios directamente, ¿no? Ella cuando iba a la iglesia católica, ella no rezaba, nunca la oí rezar, nunca. Siempre la oí orar. Ella le expresaba lo que sentía a Dios, no repetía oraciones hechas ya, sino expresaba lo que su corazón sentía. Y yo le escuché muchas veces cómo se expresaba, se arrodillaba en la iglesia, ciertamente ante un altar, pero no estaba dirigiendo a la figura que estaba allí, estaba dirigiendo a Dios, porque se creía, pues, por sus enseñanzas desde niña, creía que ahí estaba Dios, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que ver mucho, ese ejemplo de mi madre, ¿no? La ausencia de mi padre fue fuerte también, ¿no? Fue fuerte. Aún yo en lo personal, la relación con mis hermanos, con algunos no fue muy buena, pero en lo personal conmigo sí. No puedo decir que era el mejor padre del mundo, pero para mí era un buen padre, ¿no? Un buen padre, solamente. Ejemplos, muy trabajador, muy amoroso con su tierra, muy deseoso de que la gente aprendiera y progresara, que estudiara la gente, pero sus problemas de vicio lo mataron, ¿no? Lo acabaron con todas sus cosas buenas que tenía. Sí. Es un ser mortal finalmente, ¿no? Humano, como todos nosotros que somos humanos. Y con seguramente muchas heridas que él también tenía, ¿no? Habríamos que profundizar en la historia personal de tu padre. Que tuvo una vida muy difícil de niño. Sí. Y me imagino, porque eso es un reflejo, ¿no? De tu historia, lo que vives tú de adulto, es un reflejo de tu historia de infancia y de otras cosas. Pero definitivamente creo que fue un buen padre. Yo me quedo con eso, con esa imagen de un hombre trabajador, de un hombre inteligente, de un hombre que tenía la capacidad de hacer muchas cosas y que impulsó de alguna manera el que ustedes estudiaran, el que ustedes hicieran cosas diferentes en su vida y que les impulsó a conocer el evangelio. Yo creo que hizo cosas muy importantes, o sea, finalmente, aún con sus deficiencias. Claro, totalmente. Sí. Y bueno, de tu mamá, pues no podemos decir mucho más de lo que ya se ha dicho, pero agradecemos esta conversación de hoy por la confianza que desarrollaste, principalmente creo yo, de acuerdo a lo que comentas, con el ejemplo de tu mamá. O sea, con esa tenacidad que tenía, con esa paz y calma que irradiaba, con esa seguridad que ella misma tenía de que las cosas van a estar bien, de que ella podía con las cosas y de que ella salía adelante, ¿no? Aún con los dificultades. Yo no me imagino su situación, la verdad, no me imagino, y aún así tener esa calma, esa templanza, esa capacidad, ese ejemplo de madre, yo creo que marcó definitivamente una diferencia en tu vida. Totalmente. Imagínate una mujer sin preparación, para que sabía leer y escribir, mantener 7 hijos, criarlos, educarlos. Dormía yo creo que 3, 4 horas al día nada más. Terminaba muy noche de hacer su chocolate 1, 2 de la mañana y a las 5, 6 ya estaba arriba otra vez. Y hacía, lavaba ajeno, limpiaba casas, vendía sus gelatinas, su rompope, chocolate, cosía ropa ajena, cuidaba niños, iba en casas de otras personas. Bueno, por eso se acabó tan joven. Ay, mi pobre abuela. las mejores comidas del mundo, guisaba riquísimo. La abuela. Si pudieras describir a tu madre con una palabra, ¿qué palabra le darías? Lucha la sabia. Sabia, sabiduría. Muy bien, pues muchas gracias por el día de hoy, papá, por esta conversación. Nos regalaste mucho el día de hoy. ¿Con qué terminas, Lilita? He estado pensando mucho en lo que son las generaciones, lo que nos dejan, lo que aprendemos y lo que nos traemos dentro de nuestro propio cuerpo sobre las generaciones que vienen atrás, ¿no? De nuestras generaciones antepasadas, de nuestros abuelos, de nuestros padres,
de sus dolores, pero también de sus dones y cómo de alguna forma nos permean y nos llegan a nosotros, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo creo que ese espíritu de sabiduría de la abuela a todos nos ha tocado de alguna forma y me llena, ¿no? Me llena de amor por ella y también por todos sus hijos, ¿no? Por todo lo que sufrió, pero también por todo lo que nos dejó. Gracias. Muchas gracias, amigos, por escucharnos. Agradecemos de verdad a Valentín Cruz por estar con nosotros. Y gracias por compartir y abrir esta conversación, a estas historias, a estas experiencias que realmente creo que pueden tocar vidas, ¿sí? Ayudar a algunas personas. A alguien puede algo hacerle clic o hacerle sentido y con eso vamos del otro lado. Cuídense mucho. Entonces nos vemos hasta el próximo capítulo. Bye. Bye.